de este LP falta un tema, hay que hacer un tema. Entonces él dije, no, este muchacho que anda conmigo, tú era un pelado ahí pegado. Él hace arreglos muy buenos y entonces, ¿por qué no le dan un arreglo? Entonces dijeron los otros, los productores musicales y todo, démosle ese arreglo a ese muchacho a ver con qué sale. El Combo de las Estrellas para mí es una escuela muy grata, un grupo que quiero mucho porque me enseñó mucho a lo que después pude ser en el Tropicombo y en lo que soy actualmente. Pero te tengo que decir, las regalías no son muy altas. Yo puedo estar recibiendo trimestral 350, 400 pesos. Con una pizca de humor, diversión y reflexión, ya va a comenzar el show, historias y relatos. Cuéntame una de vaqueros otra vez, con Jorge Mario Berrío. Contame una de vaqueros con Jorge Mario Berrío. Historias reales pero inverosímiles, con una pizca de diversión y reflexión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy tenemos un personaje espectacular. Y este man dirá, siempre dice lo mismo con todos los invitados. No, papi, pero es que hoy escuchen este tema y me van a decir cómo es la vuelta acá de ahora en adelante con Contame una de vaqueros, papi. ¡Suénalo! Me estás haciendo tanta, pero tanta falta. La distancia entre tú y yo es como un abismo lleno de dolor. Hay distancia entre tú y yo, pero yo aún te amo y mucho te extraño. Distancia, verdugo cruel e implacable de mi alegría. Castigas a nuestro amor, causas mi agonía. Tengo que reconocer, tu ausencia me va a matar. De nada sirve fingir, me agobia esta soledad. Yo creí que era muy fácil no quererte, estaba equivocado. Tú eres mi amor por siempre. Regresa a mí, muero sin ti, que acabe ya esta distancia. Quitando la razón. Escucha ya mi triste voz, lejos de ti muero de amor. La distancia entre tú y yo es como un gran abismo lleno de dolor. Hay distancia entre tú y yo, pero yo aún te amo y mucho te extraño. Distancia que alejas nuestros caminos causando heridas, llenas de gris nostalgia, noches y días. Tú tienes que comprender que aquel adiós no fue adiós, que hay mucho por compartir. Te necesito, mi amor. Regresemos, aún no es tarde para amarte. Sanemos las heridas que del orgullo nacen. Quiero volver, que acabe ya esta distancia. Esta distancia entre tú y yo Me tiene herido el corazón. esta distancia entre tú y yo. Ahí me está quitando la razón. Escucha ya mi triste voz, lejos de ti muero de amor. Carlos Valencia, no sufras. La distancia entre tú y yo es como un gran abismo lleno de dolor. Hay distancia entre tú y yo, pero yo aún te amo y mucho te extraño. Ave María. Jorge Cotes, director
de la orquesta Tropicombo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Contamina de Vaqueros. Gracias, Jorge Mario, muy complacido y un honor para mí estar y poder contarle a la gente que nos ve y nos escucha toda la historia de la música tropical y del Tropicombo. A mí me encanta esta entrevista porque, a ver, yo le cuento a Jorge, a los oyentes, mis inicios musicales y empleo fue a los 12 años. ¿Sabes dónde fue? En Prado Centro, en una tipografía. La tipografía era de los hermanos Giraldo. ¿Y los hermanos Giraldo quiénes eran? Henry, Oscar, Fernando. ¡Epa! ¿La orquesta qué? Los Claves. Los Claves, papi. Eso fue primero que el Tropicombo. Sí, claro. Y esa fue mi primera orquesta profesional. ¿En serio? Realmente, Los Claves. Por eso conozco a Checho también. Checho creo a don que Enrique murió. Giraldo, el papá. También ya murió, Sí, don claro. Enrique. Yo creo que Cope debe estar diciendo, uy, este man de dónde saca tantas historias, hombre. Como que tenía eso guardado por ahí bajo la manga. Sí. Oíste, Jorge, entonces vos compusiste ese tema. No, el compositor es Álvaro Córdoba Farfán, Ya. compositor huilense, tolimense. Y vos hiciste Pero los eso es un arreglos. vals. A mí me dieron el vals con guitarrita y todo. Me dijeron, vuelva a esta canción tropical bailable y te cuento más profundamente la anécdota. Yo andaba mucho con Héctor Williams porque él me había cogido como aprecio, cariño y veía seguramente en mí Él es venezolano, ¿no? algún tipo de potencial. ¿Era de dónde? No, él era paisa, pero había vivido en Venezuela también, entonces ya. está muy influido por toda la cultura y la música de Venezuela. Sí. Entonces yo andaba mucho con él y él estaba grabando ese primer disco de la Orquesta Fascinación en Discos Victoria, pero faltaba un tema, había como 11 temas y eran 12 porque eran 6 por un lado del Y 6 por el otro, por el otro. sí. Les faltaba uno y entonces dijeron, falta un tema de este LP, falta un tema, hay que hacer un tema. Entonces él dije, no, este muchacho que anda conmigo, yo era un pelado ahí pegado. Culicagao. Él hace arreglos muy buenos y entonces, ¿por qué no le dan un arreglo? Entonces dijeron los otros, los productores musicales y todo, démosle ese arreglo a ese muchacho a ver con qué sale. Pero al fin y al cabo es un relleno ahí, falta un tema. Hay temas muy buenos. Y me dieron el tema. Resulta que el 20 años menos fue el único que pegó el disco. El único. No, y fue éxito nacional. Y era el último de la fila. El último. Y era el que todo el mundo colocaba. Así increíble. Bueno, y entonces estuviste en el Combo de las Estrellas con estos personajes. En ese Combo de las Estrellas, ¿qué anécdota te acuerdas bien tesa? Porque es que el Combo de las Estrellas, yo te digo que era, o sea, se volvió el top de los top. Sí, el Combo de las Estrellas para mí es una escuela muy grata, un grupo que quiero mucho porque me enseñó mucho a lo que después pude ser en el Tropicombo y en lo que soy actualmente. ¿En qué sentido, hombre? En el sentido de que empecé a entender cómo se trataban los músicos, cómo se dirigían los músicos y pues para mí fue una experiencia muy valiosa. ¿Quién era el director del Combo de la Estrella en esa época? ¿Musical o administrativo? Ambas. ¿Tenían todo un equipo? Cuando yo entré era una sociedad que era de Jairo, Álvaro Velázquez, May González, Humberto Muriel. Ya después con el tiempo quedó... Y Mori Jiménez era el director cuando yo entré, el gran trombonista de Nietzsche, Guayacán, de las tales, músico excepcional. Y era el director musical y administrativamente, como te digo, la sociedad. Ya después quedó Humberto solo en lo administrativo. A la muerte de Jairo, Álvaro se había retirado porque se había ido para el grupo Caneo. En fin, y ya quedó Humberto y yo quedé ya en la dirección. Bueno, Jorge, de ahí, hoy en día el Combo de las Estrellas, ¿cómo opera? ¿Quiénes son los líderes del Combo de las Estrellas? ¿O ya el Combo de las Estrellas ya Phoenix? No, el Combo de las Estrellas es una institución antioqueña que tiene un recorrido de 50 años. Que eso no se puede botar a la basura, ni ignorar, ni nada. Fernando González hizo parte del Combo de las Estrellas. También, pero yo lo que creo es que todos tenemos que practicar una competencia sana. El Combo de las Estrellas tiene mi respeto, como te digo, una gran escuela para mí. Yo quise hacer mi propia orquesta, mi propia empresa. Y Fernando pues tendría sus razones para hacerse a un costado y crear su propia
orquesta, que es el combo que nota. Yo, en lo personal, creo que nosotros todos debemos trabajar unidos con una sola bandera de la música tropical. Ese ejemplo nos lo han dado claramente los artistas populares. No, y reggaetoneros. Y reggaetoneros, Jorge. Francis, mejor dicho, trabajan unidos y eso ha hecho que se fortalezcan mucho en el tiempo. Entonces, yo pienso que la música tropical tiene que trabajar en esa idea, que aunque seamos competencia, no tenemos por qué ser rivales, ni hablar los unos mal de los otros, ni nada de eso, sino trabajar más bien unidos en la medida de que eso se dé. Jorge, en las fiestas de caché de Antioquia, no faltaba ni el Tropicombo, ni el Combo de las Estrellas, ni estas orquestas que hemos mentado. ¿Eso sí ha disminuido bastante? ¿O cómo está el espectro de la música tropical en Colombia en este momento? Bueno, la música tropical ha tenido un bajón, eso no lo podemos negar porque pues han venido las nuevas generaciones, por ejemplo las generaciones jóvenes con esta cuestión del género de la música urbana, y fuera de eso el fortalecimiento de la música popular. La música popular siempre gustó y todo, pero no era tan fuerte. Ya a los jóvenes les gusta la música popular. Y entonces la música tropical ha tenido un bajón porque curiosamente nos damos cuenta que el elemento baile ha desaparecido. Los jóvenes no practican mucho el baile y las orquestas bailables y tropicales se hicieron para bailar. Para bailar, exacto. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando. Los jóvenes son muy patitiesos. Sí, correcto. Y entonces, pero tenemos una franja de público que es mayorcita, digamos, de 30 hacia los 60, 70 años, que todavía disfrutan mucho. Nosotros en este momento tocamos muchas fiestas de señoras que están cumpliendo 50 años, que son gente todavía muy vital y muy activa, que disfruta muchísimo la música tropical. Y en Antioquia específicamente ocurre un fenómeno maravilloso, es que los hijos heredan. Si al papá le gustaba el tropicombo y lo ponía en la casa, los hijos heredan esa tradición, cosa que no se puede decir en otras partes del país, claro, en otras latitudes. Y cumplieron 30 años el año pasado, celebraron en el Teatro Metropolitano. Así es. ¿Cómo le fue ahí? Contame. No, eso es un sueño cumplido. Es maravilloso, una nómina. ¿Cuántos son? Como 1.800 personas le caben a ese teatro, sí, más. Y estaba de repleto a full. Y pues una experiencia muy linda porque una nómina de músicos espectaculares, los arreglos también muy bien elaborados. Yo me tardé un año escribiendo esos arreglos, 16 arreglos, muy elaborados, muy concienzudamente creados. Entonces queríamos darle una vestimenta al Tropicombo un poco más, con un toque sinfónico, pero que fuera también como una big band de jazz. Una big band para el público es una banda muy grande que tiene 5 saxofones, 4 trombones, 4 músicos habían allá en el Metropolitano. Había en escena 30 y pico de músicos. Increíble. Sí, 30 y pico de músicos y con un resultado todo salió a pedir de boca. Bueno, una preguntita, increíble. ¿Dónde ensayaron todos esos para meter 35 músicos? ¿Dónde ensayaron? Hay unas salas de ensayo muy buenas aquí en Medellín, que son grandes y tienen esa capacidad, y hay que, cuando uno va a hacer ese tipo de evento, hay que moverse con premura porque de pronto no consigue. ¿En serio? Sí. Y bueno, una cosita así delicada, ¿cuánto vale una obra de un estudio tan grandote? Una hora ahí puede valer 200.000 pesos. No es ni tan caro. Son 3 horas. 600.000 pesos por ensayo. Sí, por ensayo. Pero una banda de esa magnitud y de ese calibre hay que ensayarla muchas veces. Más de 10, yo creo. Pues con ensayos individuales y todo, entonces ya se suma, se va subiendo el presupuesto. Bueno, yo quiero escuchar otro tema del Tropicombo. ¿Con cuál nos vamos, Juan Esteban? Con Tormenta, del grupo Tropicombo. ¿Quién escribió ese tema? De mi autoría. Tormenta, bacano, de mi autoría, arreglo, dirección y composición.
hasta que vuelvas. Tú eres la huella que marcó mi alma, tormenta, vuelve pronto a mí. Eres para mí la tormenta de mi vida, no me hagas sufrir, sin tu amor yo moriría. Tormenta, azótame con tu amor. Eres para mí la tormenta de mi vida, no me hagas sufrir, sin tu amor yo moriría. En mi soledad muero de melancolía, busco a gritos tu calor y no entiendes mi agonía. Vuélveme a querer como en aquellos dulces días. Yo te amaré hasta que muera, te esperaré hasta que vuelvas. Eres mi huella, te aclama mi alma, tormenta, me muero sin ti. Eres para mí la tormenta de mi vida, no me hagas sufrir, sin tu amor yo moriría. No hieras más mi triste corazón, hay tormenta, me muero sin ti. Tormenta, regresa, te extraño. Tormenta, ¡Te necesito! tormenta, así se toca. ¡Morijines! Te extraño. Tormenta, eres para mí la tormenta de mi vida, no me hagas sufrir, sin tu amor yo moriría. ¡Ay! ¿Quién no sufre una tormenta en la vida? ¿Cuántas canciones cuando se para el Tropicombo? Quería hacerte varias preguntas. Primero, ¿cuántos músicos en escena? ¿Toda la música es del Tropicombo o traen de otras orquestas, cover? ¿O cómo es el Tropicombo? No, realmente somos 15 músicos en tarima, pero el equipo completo somos 22, porque está mi esposa Catalina, que es la manager, la representante, El sonidista. está el ingeniero de sonido, están los 3 técnicos de utilería, los que cargan, los que llaman band boy, está también el conductor, y está también la niña que hace la community manager. Entonces somos un equipo grande que se está moviendo para todas partes. ¿Cada cuánto tienen presentación, Jorge? Bueno, con el Tropicombo, a Dios gracias, con la bendición de Dios, el trabajo ha fluido bastante. Es constante. Hay épocas en que se pone un poco más pesado, otras que se agiliza. Diciembre me imagino que... Pero obviamente la curva de final de año, octubre, noviembre y diciembre, es una temporada buena para nosotros, casi siempre. Bueno, y me imagino que los pueblos es algo muy bueno para ustedes en tarima, en las plazas de los pueblos, que los contratan alcaldes. Sí, afortunadamente los municipios antioqueños y del eje cafetero y los que gustan pues de la buena música tropical bailable nos tienen en cuenta para su celebración. Jorge, te voy a hacer una pregunta, yo no sé si era indiscreta, hermano. Tranquilo. Yo no soy traqueto, ni mucho menos, nunca he estado en esas vueltas, gracias a Dios. Pero si yo quisiera y tuviera unos ahorritos y yo dijera, yo quisiera en la inauguración de la Casa del Carmen tener el Tropicombo allá, que no van a caber, pero en la calle lo hacemos, ¿cuánto puede costar
tener una orquesta como el Tropicombo en un evento? Es que el precio depende de muchas cosas, porque el precio depende de qué tan lejos estamos. Exacto. Depende de la fecha, qué fecha es, porque no vale lo mismo un baile en febrero que en diciembre. En diciembre, claro. Entonces, eso... Bueno, digámoslo así, algo medio en una fecha media, cercano, pues como en el oriente antioqueño. ¿Cuánto puede costar una presentación de una orquesta como el Tropicombo? Que me imagino que todos más o menos manejan el mismo precio entre estas orquestas de acá de Medellín, ¿no? Sí, pero realmente yo te voy a decir, pero es un aproximado, no es muy fiel, porque te confieso la verdad, yo no manejo los números en el Tropicombo, eso lo hace mi esposa. Entonces yo como sé que es una plata que es confiable y que queda en casa, yo no averiguo muchas veces ni cuánto vale porque ella maneja todo eso y además con mucha propiedad. Porque es que, yo me acuerdo, Jorge, para pagarle a 22 personas que tienen que mover ¿en qué se mueven ustedes? En un bus. En un bus. Pues mi chica, ¿es propio o no? Es alquilado. Es alquilado, que eso va dentro de la cuenta. Trabajamos con una empresa que nos lleva acompañando ya varios años. Entonces, va la cuenta ahí, esas 22 personas más. Bueno, una pregunta bien bacana. En los equipos de fútbol no gana lo mismo el arquero que Ronaldo. En un equipo, en el Tropicombo, hay escala de sueldos que se le paga pero más. Es que hay compañeros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, como el Quincerna, el cantante. Fuera pues de que es mi hermano de la vida y eso. Es una persona que nos lleva acompañando 30 años desde la fundación. Desde la fundación. Entonces también hay que valorar mucho esa fidelidad y esa entrega de ese talento a lo largo de la vida de él. Sí, no es lo mismo que él lleva 30 años al que acaba de entrar. Exacto. Él ha hecho la tarea, ha ido a los programas de televisión, ha estado en las giras, ha pasado por las buenas, las regulares y las malas. Y las malas, entonces hay que valorar eso. Entonces, en ese sentido, sí, digamos que algunos personajes, algunos integrantes tienen más relevancia y más, digamos que la tarifa es un poco más alta, pero en el Tropicombo tratamos siempre de que eso sea muy nivelado, a pesar de que unos ganen un poquito más, la diferencia no es abismal entre unos y otros, sino que se conservan los niveles bastante. Bueno, ¿verá que tu esposa nos dejará decir la tarifa o no? Yo creo que no. Dejémoslo así. Sí. Ay. Pero bueno, es que no voy a poner ni cifras porque es que eso es muy, muy relativo. Eso depende, como decir vos, el sitio, la lejanía, la cercanía, la amistad inclusive. Claro. Con el que vaya a hacer el evento. Claro. Si hay alguien muy cercano, vale un precio. Si es una persona que... Si la causa lo justifica, es para ayudar a unos enfermos que tienen enfermedades terminales. También entonces hay que analizar todos esos contextos. Exacto. Entonces, sí, dejémoslo así más bien, Jorge, que... Gracias por entender. Dile a tu esposa que ahí ya, me imagino que hay descanso ella. Bueno, pero Jorge, el Tropicombo es una institución acá en Antioquia y en Colombia. De todos esos temas que ustedes hacen, las composiciones son todas tuyas. Hay de varios artistas, de varios compositores. No, las composiciones no son todas mías. Hay compositores que trabajan conmigo en el Tropicombo, como el maestro Álvaro Velázquez, ya difunto, el compositor del Preso, una de las obras de Fruco y sus tesos más famosas en el mundo. Y pues creador de muchos éxitos. Álvaro hizo muchos éxitos. Está Juntos para Siempre con el Tropicombo. Está con el Combo de la Estrella, está Gaviota, está Cuando Me Vaya. Bueno, muchos éxitos. Jorge, una preguntita. En esos estudios grandotes, ¿están grabando un disco nuevo todos juntos? O como yo he visto también, inclusive lo vi en el rock, que iba una guitarra por acá, iba y grababa tan. Al otro día iba el baterista y tran. Iban armando hasta que armaban todo eso, que yo nunca entendí eso, pues cómo lo hacía. El Tropicombo lo grabamos por tracks. Eso que estás diciendo es por canal, por cada instrumento en un canal, y lo grabamos por separado. Es muy difícil. Y ya después juntamos. O ya están acostumbrados a eso. Y grabar juntos, como tú dices, como lo hacíamos al principio, tiene una ventaja, pero también tiene otras desventajas.
el espíritu que se captura, el calor, la intención es muy chévere porque es muy viva. Pero técnicamente, pues unos micrófonos se filtran con otros y empiezan a aparecer los detalles técnicos que lo que hacen a la postre es ensuciar. Entonces yo, por ejemplo, la música del Tropicombo prefiero grabarla por tracks, o sea, instrumento por instrumento. Y vos, pues ya cuando está toda la orquesta, La llega voz, el cantante. los coros y después la voz. Es lo último que se graba. Ay. Difícil, duro. Yo no sé vos cómo hacer, o sea, cómo llega uno. No, eso ya uno tiene toda esa parafernalia estudiada y son muchos años de experiencia en un estudio, entonces ya hace grato y uno lo disfruta, además porque grabamos encima de una maqueta que tiene hechas con sonidos de sintetizador, tiene las trompetas, los saxofones. Ya todo es más hay fácil. Una idea muy clara cuando el músico está tocando, así sea canal por canal, porque la maqueta le va diciendo qué es lo que es el tema, le da una idea muy clara de cómo es el tema. ¿La tecnología les ha complicado la vida o antes los ha bendecido? La verdad, yo sé que muchos músicos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo pienso que los músicos antes, cuando no existía tanta tecnología, nos teníamos que exigir más, porque grabábamos juntos, por ejemplo, la base. Entonces ahora con la computación y los programas y las aplicaciones, inteligencia artificial, entonces se pueden corregir muchas cosas que quedaron malas, pero uno con eso las puede corregir. Ahora, por ejemplo, se pueden afinar las voces, cosa que antes era lo que grabábamos, y cuando estábamos grabando éramos súper minuciosos con eso, porque no había, una vez estaba grabado, si quedó desafinado, quedó desafinado. Ay, Dios. Si quedó desmedido, no había manera de corregirlo. Ahora, y yo uso la tecnología, por supuesto, fatigo menos al músico, lo canso menos, la grabación se hace más amena, más grata, en la medida de lo posible, sin desaprovechar y sin que quede esa intención humana. ¿El Tropicombo ha firmado con alguna gran disquera en este momento? No, nosotros no queremos, porque el mercado de los artistas independientes sí nos han hecho ofertas, no solo en Colombia, sino fuera de ella. Pero nosotros no hemos querido, porque nosotros en la independencia, nosotros tenemos el manejo todo de subir nuestro producto a las redes, a las plataformas digitales de música. Entonces nosotros queremos tener el control de eso. Bueno, porque aquí bueno, ustedes se encontraron acá afuera con Carlos Colorado, que tuvimos un podcast maravilloso, pero él también nos hablaba de la facilidad de estas distribuidoras de música, estos que hacen algo como 360, le llama él, y donde eso se va con estadísticas a toda Latinoamérica. Entonces uno dice, bueno, ¿qué prefiero yo? ¿Tener el 100% de todo o mejor tener un 70% de algo que se convierte mucho más grande que el 100% que agarro solo? ¿Tú no has pensado en eso? Depende de lo que suceda con la obra grabada. Sí. Porque entonces, si no tiene un gran éxito y estás tú solito, pues no pasa digamos nada, que pierdes plata. Ah, sí, total. Pero si la canción se vuelve un gran éxito y tú eres el dueño de la totalidad, estás ganándote un poco de plata más. Bueno, yo te pregunto, es que soy muy indiscreto, Jorge, muy Tranquilo, indiscreto. ¿Qué cosa tan berraca? Para eso estamos. De las regalías, ¿cuánta plata le llega al Tropicombo mensual? Tampoco la manager va a permitir eso. No. Vea, de eso sí se lo va a contar. Bueno, pero que no suene como una queja ni nada, porque ellos también, como todo en la vida, tienen su parte positiva y su parte aportante y buena. Sí. Pero, ¿qué sucede? Las regalías, por ejemplo, nosotros los autores, con esta cuestión de las plataformas y todo, es muy precaria, es poquita. Por decirte algo, a mí Discos Fuentes Edimúsica es una empresa que también quiero y de la cual aprendí y que valoro también. Pero te tengo que decirlo, las regalías no son muy altas. Yo puedo estar recibiendo trimestral 350, 400 pesos. O sea que no es representativo ese dinero en comparación con el catálogo que yo tengo allá de canciones. Entonces, en ese sentido, la cosa no funciona como quisiéramos. Sí.
Ahora, definitivamente en el streaming o en las plataformas digitales, para tú coger dinero, tienes que haber hecho una cantidad de éxitos, tienes que tener una cantidad de grabaciones, tienes que tener la manera de mercadearlo ahí, y ese dinero no se ve inmediatamente. Eso es un proyecto a largo plazo. Tú vienes a ver la plata, tú siembras hoy y la plata la estás viendo en 7, 8 años, 6 años. Increíble. No hay miedo. ¿Cuál es el éxito más visto en YouTube del Tropicombo? El tema más visto, más que tiene más descargas, etcétera, eso se llama Hasta el Final. Hasta el Final es un arreglo mío, una composición de Iván Calderón, y de segundo es Distancia. Iván Calderón, vallenatos, tropical. Sí, es un teso. Éramos muy compañeros en Codiscos y en Discos Fuentes, y nos divertíamos mucho. Yo le tengo un inmenso cariño y admiración porque él ha hecho una carrera fructífera y brillante. Y hizo que los hijos fueran exitosos, como Daniel Calderón. Sí, claro, una persona que ha trabajado duro y pues un compositor muy bueno. Oye, yo quisiera preguntarle a Jorge de las cosas, anécdotas, la mejor anécdota que ha tenido el Tropicombo y también la más amarga. Todos hemos tenido en la vida altibajos y triunfos. ¿Cuál ha sido lo más grande, pero también lo más frustrante que has tenido, Jorge, con el Tropicombo? Pues lo más grande que tenemos es el reconocimiento y el cariño de la gente. Eso es lo más grande. Que se manifiesta como, pues hombre, en el concierto de los 30 años, ese teatro lleno, ese disfrute de la gente coreando las canciones, es sentir uno que toda esa siembra de composiciones, en trabajo de ensayo, no ha sido en vano. Entonces, el reconocimiento de la gente y el cariño de la gente es lo que más vale. Eso es lo más difícil. Ahora, lo que ha sido más difícil es el manejo con algunos integrantes que ya no están. Las discrepancias que han surgido es un trago un poco amargo, la verdad. Pero entendemos que hace parte también del bagaje y del equipaje de las cosas. Jorge, es que aquí hay algo muy complejo, porque es que es mucha la gente, son 22 personas, concierto en Río Negro, y uno se enfermó, o uno se emborrachó, el otro no llegó. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo manejar eso vos como director? Es un problema, ¿no? Eso se maneja desde la etapa previa, es decir, ¿qué es la etapa previa? Cuando yo contrato un músico o voy a trabajar con un músico, yo me tengo que asegurar de qué tipo de comportamiento tiene él para que él no se emborrache. Yo muy respetuosamente he tratado de crear alguna norma con respecto a eso. Yo les he dicho a los compañeros, no tengo ese problema en el Tropicombo, pero yo les he dicho que si eso llega a ocurrir, yo no los dejo montar borrachos a la tarima. Pues ellos pierden la ida y pierden el dinero y pierden todo, porque yo no los dejo subir a tarima en estado de embriaguez. Sí. Entonces esa es una norma que hemos implementado y que nos funciona, pero vuelvo y aclaro, no tengo ese problema del Tropicombo, porque en el Tropicombo, digamos, que todo el mundo es juicioso. Y para nadie es secreto que cuando están montados en tarima, llega el dueño de la fiesta y les coloca la garrafa de guaro ahí. Sí, y eso ha pasado y nos hemos tomado. Y a veces, como en el canal de Blanco y Negro en Pasto, uno está tocando y le meten la botella así, uno tocando braviados. Y pues son cosas que uno no puede controlar. Pero no, en general, aunque si pongan la botella de whisky, uno se toma un whisky, y con tomarse unos whiskies en toda la tanda que dura 2 horas no va a pasar nada. ¿Cuál es el momento más triste que has vivido como músico desde que eras un cachorro hasta hoy? Hay momentos que son tristes, pero son edificantes. Por ejemplo, a mí me llegaron a decir, yo llegué con preguntas técnicas cuando estaba interesado en ser arreglista, con preguntas técnicas a ya arreglistas que estaban muy rankeados, era muy importante.
Yo llegué con preguntas y me dijeron, no muchacho, no se meta con eso, que eso es difícil, deje eso quieto. No se meta con eso, es muy difícil. Eso fue muy frustrante para mí. Afortunadamente, pues yo fui perseverante y seguí preguntando y preguntando. Es frustrante también ver que por ejemplo, trabajamos en promocionar temas que eran potencialmente muy buenos y por negligencia de algunas personas en los medios los temas no clasificaron, no llegaron a ser lo que potencialmente podían ser. Eso lo frustra un poquito, pero estamos en esa lucha. ¿Y no le hacen relanzamiento a esos temas? A veces se ha considerado, porque es que son tan buenas. En estos días me llamó una estación radial muy importante aquí y me dijo, es que nos damos cuenta, estamos estudiando el catálogo del Tropicombo y nos damos cuenta que hay muchos temas buenos que no sonaron y los queremos relanzar. Y yo le digo, claro, pero es que es una idea formidable porque los temas van a aparecer como si fueran nuevos, la gente no los conoce y ustedes van a tener temas comerciales que no les van a bajar el rating de la emisora. Pues imagínate que Nelson Gómez nos contó acá que él compuso la cantina. Él me vendió una cantina, la compuso hacía 6-7 años. Correcto. Y se la entregó al hermano Hernán Gómez ya hace como un año y eso éxito a nivel mundial, no gol. Eso suele suceder. Porque entonces, es que la música no es buena porque se grabó ayer o se grabó tras antier o ayer por la tarde, ¿no? La música es buena intrínsecamente. De por sí es buena o no es buena. Así Jorge, ¿qué música escucha? Yo soy un coleccionista, un pequeño coleccionista, no como los amigos míos que tengo que son grandes coleccionistas. Sí. No, yo soy un pequeño coleccionista, pero me gusta mucho la música tropical, me gusta mucho en sus diferentes versiones, en sus diferentes estilos. Me gusta la salsa mucho. Me gusta el jazz, me gusta la música del Brasil. Me gusta la gaita zuliana de Venezuela. De salsa, ¿cuál es tu top número 1? A mí me gusta mucho la Sonora Ponceña, pero es porque en la Sonora Ponceña hay un personaje que nunca fue bien exaltado como lo merecía, que es el pianista, se llama Enrique Arsenio Luca Quiñones, pero es conocido como Papo Luca. Papo Luca es un tipo sui generis, único en su género, la manera de tocar, la creatividad, el sonido que representa es el sonido salsa. No hablemos de música cubana ni eso, porque hay muchos gigantes de piano en la música cubana y eso, pero hablando del rótulo salsa, de la clasificación salsa, para mí Papo es el número 1. Entonces me gusta mucho la música de la Sonora Ponceña. Yo le dedicaba un disco a mi esposa hace muchos años, recién conocí uno de la Sonora Ponceña. Es que yo soy tan malo con la memoria, ¿Cuál sería? Era muy conocido, muy bonito ese tema. No, se los quedo viendo, muchachos, porque mi memoria no es mi virtud. Vamos con el otro tema, el Tropicombo, porque ya tenemos que ir como cerrando y yo quiero que la gente escuche más de los temas de ellos, que es muy bueno. ¿Cuáles son las redes sociales del Tropicombo, Jorge? En todas, en Instagram, en TikTok, en YouTube, el Tropicombo. Aparece como el Tropicombo. Listo, perfecto. Vamos con este tema, Juan Esteban, Tropicombo y Jorge Cotes. Edith, para ti mi canto. Te quiero con el alma enamorada. Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba. Tienes el encanto que me hace perder la calma. Sabes que te quiero con el alma enamorada. Con la fe casi perdida, como un lucero sin luz. Triste vagaba en la vida hasta que llegaste tú.
con el alma enamorada. Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba. Tienes el encanto que me hace perder la calma. Sabes que te quiero con el alma enamorada. Era tan sola mi vida, tan hondo era mi dolor. Era como un hombre ciego antes de encontrar tu amor. Sabes que te quiero con el alma enamorada. Sabes que te quiero con el alma enamorada. ¡Venga! qué lindo es sentirse así, con el alma enamorada. Tropicombo espectacular. Jorge, ¿no han pensado de pronto, es que con tanta tecnología hoy en día, no han pensado de pronto volver a editar videos, colocarles ya toda la tecnología del caso, con buenas cámaras, todo, y a ver qué pasa, ¿no? ¿No han pensado de pronto en eso? Pero reeditar videos, eso no. Ahora se ha vuelto una tarea difícil grabar un tema y comercializarlo, porque primero que todo hay que hacerle un video. Entonces, más bien enfocar ya los éxitos, el catálogo del Tropicombo, por decirlo de alguna manera, está creado, pero no aparecen temas nuevos que vayan engordando, por decir, ese catálogo. Entonces, centrar más bien la atención en los temas nuevos, hacerles video, hacerles una comercialización, un estudio de mercadeo y todo, e ir posesionando temas nuevos para que vaya creciendo ese catálogo. Bueno, Jorge, yo me imagino que para un salsero, en el género de la salsa, crear un tema nuevo no es que sea tan fácil, pero sí de pronto es más fácil que en la música tropical, ¿o no? No, en los dos estilos es difícil, porque hay que conocer bien el estilo. Por ejemplo, yo vivo mucho eso. Con la bendición de Dios he podido hacer arreglos para instituciones también de la salsa en Medellín, como el grupo Galé y eso. Entonces hay que con el maestrísimo Diego Galé, hay que situarse en el contexto. Voy a hacer salsa y eso tiene unos parámetros que tienen que ser claros. Voy a hacer música tropical y eso tiene unos parámetros distintos, diferentes a los de la salsa. Entonces lo que hay que estar es empapado de los estilos para poder proceder y elaborar, confeccionar un arreglo. Bueno, los que quieran ver al Tropicombo próximamente, ¿hay alguna presentación cercana? Bueno, les tengo una primicia. De pronto vamos a hacer la apertura de Feria de Flores. ¡Ay, qué bacanería! El tablado de aperturas. ¿Sabes que yo me sueño ahí en Feria de Flores con Contamina de Vaqueros? Ah, excelente. Yo prendí micrófonos en vivo y en un momentico yo entrevistando a los de los carros antiguos, diciéndole, contame una de Vaqueros con ese carro. Y se conectaron 6.000, 7.000 personas en un momentico. Y la gente me escuchaba y la gente muy bacana, nos recibieron con un amor increíble. Después estuvimos en las fondas con varios artistas allá entrevistándolos. Fue algo muy bacano, muy bonito. Entonces, qué bueno que nos podamos ver allá en Feria de Flores y hacerles una notica. Y con la bendición de Dios así va a ser. Claro, no, que muy bacano. Será un placer. No, qué bueno. A mí me encanta la música tropical. Tengo recuerdos bellísimos. Henry Giraldo se me perdió el planeta porque es que ahí vienen las historias que quedaron mochas. En la tipografía, el jefe mío era Henry Giraldo, que era el organista. Y cuando había, sobre todo, la feria de Taurina, ahí lo contrataban mucho para los remates de corrida. Sí. Yo era el que le cargaba el órgano, lo armaba, lo organizaba. Yo con 13, 14 años. Y entonces era muy bacano porque yo me iba muy pintoso. Yo siempre me ha gustado vestirme bien. Me iba muy pintoso a los 14 añitos y organizaba todo, le dejaba todo el sonido listico. Uno de mis sueños era llegar a organizar todo lo de los claves, pero había un man ahí que no lo quitaba a nadie, entonces nunca se pudo. Pero con Henry yo sí hice eso por buen tiempo. Oiga, y yo llegaba a una fiesta y todas las señoras me decían, venga para acá, joven,
venga esta comidita, tome este traguito, baile con las niñas, saque a bailar las niñas. No, Pasadas era muy bueno. pero bueno, yo era el que me desollaba la fiesta y pasaba muy bien con él. Henry, una gran persona. Con Oscar Giraldo lo mismo, una gran persona. Y con Sergio, que como les digo ya murió. Yo no sé, Henry y Oscar Giraldo, si están vivos, si me están viendo. Creo que Henry ya falleció. Oscar sí está vivo, pero creo que Henry ya falleció. Hombre, y Henry fue un compañero. Era increíble, una persona muy, muy querida, porque fíjate que él tocaba el órgano en los claves y yo entré a tocar piano y yo nunca sentí celos de Henry para nada. No, era una gran persona. Y como te digo, con el respeto toda la vida conmigo. Un respeto absoluto, se volvió casi un confidente, un amigo, alguien que yo le agradezco el resto de la vida, pues por darme la oportunidad de trabajar, de servir, de acompañarlo en tantas cosas, que mientras mis amigos estaban en farras y estaban en todo eso, yo estaba trabajando y estaba ahí muy bien con ellos. Sí, muy grato recuerdo. Muy grato recuerdo. Jorge, para mí fue un placer tenerte acá, tener una eminencia, vos sos un maestro de maestros. Gracias. Tener a Jorge Cotes acá fue un placer para Jorge Mario Berrío y Contame una de Vaqueros, y espero que estos micrófonos quedan abiertos para el Tropicombo siempre, toda la vida, hermano, lo que necesiten, con mucho gusto. Y vamos a cerrar ya con el tema y nos vamos despidiendo. Jorge, muchas gracias, Dios te bendiga. No, gracias a ustedes, a Contame una de Vaqueros. Gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Y pues un placer siempre compartir y hablar de la música tropical y contar historias maravillosas. Muchas gracias. Bueno, a todos, muchas gracias. Nos vamos con el Tropicombo. Dios los bendiga. Chao, chao, y muchas gracias por estar con nosotros en Contame una de Vaqueros con Jorge Mario Berrío. Chao, chao. Me mata, no sé qué hacer sin tu amor. Si tú me dieras otra oportunidad, yo vencería murallas, ganaría 1000 batallas, con tal de tener tu sol. Siempre serás tú en mí, un ángel eterno, un ser tan especial. Yo defraudé tu amor, pero por Dios juro no vuelvo a fallar. Tu ausencia me mata, tus besos me hacen falta. Llueve por ti, cruel es tu desamor. Ven, calma la lluvia de esta desilusión. Llueve, llueve, en mi alma. Llueve, llueve, por ti. Llueve, llueve, se muere mi corazón. Vuelve. Amor mío, hay tempestad en mi corazón. Casi no tengo esperanzas, mi ciudad es soledad. Sé que tu alma es buena y perdonarás ofensas equivocadas. Yo cambiaré y por tu gracia seré tu ser ideal. Quiero reconquistar el dulce cariño de tu corazón. Quiero llegar a ti como en otros tiempos, llenarte de amor y amarte por siempre, besarte locamente. Llueve por ti, cruel es tu desamor. Ve, calma la lluvia de esta desilusión. Llueve, llueve, en mi alma. Llueve, llueve, por ti. Llueve, llueve, se muere mi corazón. Vuelve. Carlos Valencia, no sufras. ¡Qué cañonazo, Tropicombo!
una pizca de humor, diversión y reflexión. Ya va a comenzar el show, historias y relatos. Cuéntame una de vaqueros otra vez, con Jorge Mario Berrío. Contame una de vaqueros con Jorge Mario Berrío. Historias reales pero inverosímiles, con una pizca de diversión y reflexión.